un poco más de 70 días para el 5 de noviembre próximo, para que tengamos un nuevo presidente. Ya sabemos que las opciones son la del Partido Republicano con Donald Trump, que fue presidente hace 4 años, como todos sabemos, y el Partido Demócrata ha opuesto como candidata a la señora Kamala Harris, que venía desempeñándose como vicepresidenta del actual presidente Joe Biden. El día de ayer ha anunciado su retiro de la competencia electoral. Un candidato independiente, el más importante, se le atribuye cerca del 5% de los votos, Robert Kennedy, hijo del ministro de Justicia asesinado en el 68. El señor Kennedy se ha retirado y pide el voto, pese a haber sido demócrata durante varias décadas, por Donald Trump. Para entender qué está pasando, qué está en juego, qué argumentos hay, qué significaría que se elija uno u otro y qué consecuencias tendría eso sobre nuestro país, vamos a conversar con 3 personas que desde sus perspectivas, experiencias y especialidades universitarias tienen un punto de vista informado y original sobre esto. Eso será, por una parte, desde Washington, el señor Gustavo Alegret, quien es periodista y analista político. Conversaré luego con nuestro compatriota Marco Avilés, quien vive en los Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, y que se halla de momento en Chile haciendo investigación ahí, así como con el profesor Juan Carlos Ladines, quien enseña negocios internacionales en la Universidad del Pacífico aquí en Lima. Buenos días, señor Gustavo Alegret. Gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor Alegret. Parece que tenemos alguna... Sí, buenos días. Sí, nos escucha, sí. Por la invitación. Sí, buenos días. Usted se halla en Washington y está siguiendo con detenimiento desde el centro del poder en los Estados Unidos esta campaña. ¿Qué es lo que puede concluir ahora, 24 horas después, un poco más que eso, del fin de la convención demócrata que ha tenido lugar en Chicago y que ha confirmado la candidatura de Kamala Harris? Pues mire, hay que tener en cuenta que las convenciones, las de los 2 partidos, son momentos estelares que catapultan a los candidatos. Pero son fotografías cuyo momentum, particularmente alrededor de los candidatos, puede ser efímero. Recordemos hace tan solo unas semanas cuando terminó la convención republicana y el Partido Demócrata estaba sumido en las dudas sobre la continuidad de Joe Biden. Parecía imparable la victoria de Trump en ese momento, su liderazgo, una unidad dentro del partido, que es muy monolítico, pero trasladaron eso. Ha pasado lo mismo con la convención demócrata, con el reto de transformar el partido que era el partido de Joe Biden al partido de Kamala Harris. Y creo que lo han hecho con mucho tino, con acierto. Los estadounidenses son especialmente hábiles en la construcción de narrativas y en el mensaje para trasladar a los estadounidenses, a los ciudadanos. ¿Cuánto de este momentum se va a mantener en los próximos 70 y pocos días hasta las elecciones? Ese es el reto que tiene Kamala Harris. Y voy a dar un dato antes de terminar. Cuando Joe Biden tiró la toalla y anunció que no buscaría su reelección, en la media de encuestas nacionales que publica la página web de Real Clear Politics, Trump iba por delante en 3,1 puntos de intención de voto. Y Biden iba por detrás. Hoy esa media de encuestas demuestra que Kamala Harris ha cerrado la brecha y está 1,5. Ahora bien, la pregunta es, esto en los estados pendulares, que es donde se decide la elección, ¿cómo está? Y la respuesta es, está muy ajustado. La media de esos 8 o 7 estados demuestra que Kamala Harris está por detrás de Donald Trump en 0,1 puntos. Claro, dentro del margen de error, lo que hay es un empate. Pero Kamala Harris tiene que darle la vuelta a esas encuestas y demostrar un liderazgo sólido en Arizona, en Nevada, en Pensilvania, en Carolina del Norte, en Georgia. Esos estados son clave. De acuerdo. Ahora bien, respecto de las propuestas que han emergido de esta convención, que ha tenido ciertos tintes emocionales sumamente fuertes, las familias de Kamala Harris, hemos conocido a su esposo, la familia del señor Tim Walz, que no era conocido a nivel nacional y menos internacional, hemos conocido a su esposa, a sus hijos, las declaraciones hechas por Michelle Obama. Todo ha tenido un fuerte carácter familiar y de valores norteamericanos, pero se han ido perfilando algunas diferencias programáticas
dramáticas sobre la política económica y un punto común, que es la disputa por las clases medias. Se puede decir que el Partido Demócrata está dándose cuenta que su política había ido alejándolo de lo que era su electorado natural. Bueno, yo estuve atento a la convención demócrata y también a la republicana, y me da la impresión de que en esas convenciones ha habido poco de política y mucho de narrativa, de construcción, de asimilación de valores. El Partido Republicano se ha asociado al valor del patriotismo. Se ha asociado al valor o la idea de pocos impuestos, poco Estado, a la idea de prohibir el tema de la restricción a los derechos reproductivos de las mujeres. Esas son las ideas que han planeado alrededor de la Convención Republicana y sobre todo mucho de Donald Trump, de encumbrar al líder, de demostrar esa unidad en torno al líder. La Convención Demócrata, yo no recuerdo grandes propuestas programáticas. El discurso de Kamala Harris tuvo 3 grandes pilares. El primero, la presentación en sociedad, por decirlo de alguna manera. Poca gente conoce la vida, los detalles, el intríngulis, de dónde vienen los vicepresidentes. Son figuras que están ahí, pero que no son relevantes. Y de repente, de la noche a la mañana, Kamala Harris es la líder. Y hay que presentarla, decir de dónde viene, cuál es su historia, cuál es su pasado. Eso es lo que hizo la primera parte del discurso de Kamala Harris. El segundo, demostrar aquello de lo que adolece Kamala Harris, o al menos de lo que le critica, aquello de dime de qué hablas y te diré de qué careces. La parte fundamental del discurso de Kamala fue seguridad nacional, fue liderazgo, fue tener fortaleza, cambió el tono. Es que si uno se fija solo en el lenguaje no verbal, el primero fue sentimental, presentarse, de dónde viene, y el segundo adoptó un tono adusto, serio, contundente, demostrando que es mujer, pero que tiene los pantalones para estar, si se me permite la expresión, al frente del país, de la Casa Blanca, ser el comandante en jefe. Ese mensaje lo intentó trasladar Kamala Harris en su discurso, diciendo que se enfrentaría a las pandillas, a los criminales, a los dictadores en el mundo. Ese mensaje lo intentó trasladar Kamala Harris. ¿Con qué éxito? Lo dirán las encuestas. Y el último, el de la esperanza, el de demostrar o mostrar a Kamala Harris con esa nueva narrativa que ahora apunta a la campaña, que es el contraste con Donald Trump. Donald Trump, dicen los demócratas, es el pasado, es volver a políticas del pasado, restricción, limitación de libros, quitar el presupuesto al Departamento de Educación, a aumentar, disminuir los impuestos a los ricos. Y Kamala Harris es el futuro, la diversidad, la apertura de puertas. Vimos muchas voces republicanas casi cada noche saliendo a la palestra en la Convención Demócrata para demostrar que hay voces conservadoras en este país que no están con los republicanos de hoy, con el partido de Donald Trump, y que Kamala Harris y los demócratas lanzaban el mensaje de vengan, somos el partido de la diversidad. De acuerdo. Ahora, sí hay algunos temas que han sido perfilados, por ejemplo, el tema de los costos de la salud y las críticas tanto de Biden como de Kamala Harris a lo que llaman el Big Pharma, es decir, la gran industria farmacéutica, han sido repetidos y bien fuertes, ¿no? Sí, hubo críticas, pero esto también hay que entenderlo en el contexto de lo que ha pasado recientemente en la política estadounidense. El presidente Biden y Kamala Harris anunciaron el gran acuerdo que llegaron con las grandes farmacéuticas para rebajar el precio de los medicamentos. Es una medida que es muy aplaudida por los estadounidenses y, lógicamente, la explotan y lo que utilizan es, miren lo que hicimos en la Casa Blanca, vótennos porque vamos a continuar por este camino. Por eso el ejemplo que pusieron sobre la mesa. Pero fíjense una cosa, Kamala Harris tiene 3 grandes carencias que explotan o intentan explotar los republicanos. Las cuestiones de la economía, particularmente la inflación, la inseguridad en este país y política internacional, política exterior. En la Convención Demócrata el mensaje fue: hemos bajado la inflación. No está en el nivel que querríamos, pero la hemos bajado. Esa fue la respuesta que están dando, y los datos económicos de este país que acompañan a las políticas de Joe Biden, por mucho que el Partido Republicano quiera decir que la crisis es profunda y que afecta de manera contundente a la clase media. Que sí ha aumentado la inflación, sí es cierto, pero que ha descendido de aquel 9 y pico por ciento que estaba hace más de un año a el 3 y pico que está ahora. ¿Está por encima de lo deseado? Sí. Pero la diferencia, el descenso es evidente. El tema de la seguridad y de la inseguridad.
Recientemente conocíamos los datos de inseguridad en Estados Unidos y los alcaldes decían que ha bajado la inseguridad en las grandes ciudades. Siempre un solo crimen es rechazable, deleznable y motivo para pedir explicaciones a los responsables, pero la inseguridad ha bajado. Y el último es el tema de la frontera. Sí. La frontera es uno de los principales críticas que se le hace a Kamala Harris. De acuerdo, sobre todo que es un caballito de batalla desde hace mucho tiempo, desde que comenzó su mandato, hace 8 años, Donald Trump. Muchísimas gracias, Gustavo Alegre, periodista y analista político que tiene la amabilidad de hablarnos desde Washington. Muchas gracias y si quieres decir palabras finales, bienvenidas. Muchísimas gracias. No, agradecerles la invitación en esta carrera electoral que se está produciendo hasta noviembre, que es fascinante y con repercusiones globales, sinceramente, porque si continúan las políticas de los demócratas, tiene un impacto en la región, en América Latina, pero también en los aliados del otro lado del Atlántico, particularmente en la Alianza Atlántica, para enfrentar al expansionismo chino, el nacionalismo expansionista ruso, etcétera. Y, lógicamente, es un retorno de Donald Trump, que genera mucha incertidumbre también por lo que supone, ¿no? O sea que vamos a seguirlo muy de cerca. Ha sido un placer colaborar y participar en tu programa. Muchas gracias, muy amable, señor Gustavo Alegret, analista político y periodista internacional desde Washington, capital de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y retomamos Enfoque de los Sábados. Son las 9:20 y vamos, como habíamos anunciado, a Santiago de Chile, donde se halla nuestro compatriota Marco Avilés, conocido en el Perú por varios libros que tienen que ver con temas étnicos y la composición social de nuestro país, y el más impactante de los cuales fue en su momento ¿De dónde venimos los cholos? Ahora está haciendo una tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania y desde hace un tiempo está radicado en los Estados Unidos, donde enseña en la maestría de periodismo de la prestigiosa Universidad de Nueva York. Marco Avilés, muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Fernando. Sí, por favor, imaginamos que está siguiendo con detalle la elección en los Estados Unidos. Esta semana hemos tenido la Convención Nacional Demócrata. Tú radicas en los Estados Unidos desde hace un cierto tiempo. Quiero saber qué impresiones has recogido de lo que hemos visto hasta ahora, tanto del campo demócrata, encabezado por la candidata Kamala Harris, como del republicano por el expresidente Donald Trump. Sí, mira, lo primero es que el cambio de candidato, ¿no? La renuncia de Biden ha generado como una ola de euforia en el lado demócrata, y eso es algo como sumamente importante de notar, porque esa euforia va a movilizar posiblemente a los jóvenes del país, que estaban muy retraídos, sobre todo con la campaña de Biden y con sus actitudes, por ejemplo, sus políticas en la guerra en Gaza, por ejemplo, ¿no? Entonces ha habido esta euforia está contagiando a muchos jóvenes que no iban a votar por Biden o que simplemente no iban a votar, ¿no? De hecho, ya las encuestas empiezan a registrar esta movilización, ¿no? Eso, digamos, por el lado demócrata como un detalle a notar. Y por el lado republicano, Trump y su partido tenían ya una campaña armada para enfrentar a Biden, ¿no? Este líder que vimos en el debate, por ejemplo, desgastado, ¿no? Sin reacción. Entonces, había una campaña ya armada para enfrentar a este líder, pero la irrupción de Kamala Harris ha desestabilizado al Partido Republicano porque están teniendo que empezar una nueva campaña, ¿no? Trump lo dijo hace poco, como en el supuesto de que gane, él va a ser el primer presidente que va a tener que enfrentar, que va a tener que ganar 2 veces, ¿no? La primera a Biden y la segunda a Kamala Harris en una misma elección. Pero lo que los analistas notan es que el Partido Republicano está descolocado porque tiene que enfrentar ahora no solamente a una candidata que en términos identitarios es totalmente diferente a Biden, porque es una candidata negra, que tiene origen también asiático, es liberal, pero también ha armado una plancha que incluye a un vicepresidente que es un poco un arma para agarrar electores también en esta zona más digamos, complicada, que es la zona de
de clase trabajadora blanca de Estados Unidos, ¿no? Tradicional, ¿no? Entonces, yo creo... ¿Cuánto pesa este componente étnico al que suponemos tú eres particularmente sensible, como lo ha sido en el caso de la sociedad peruana? Porque Trump, a propósito de Kamala Harris, justamente se burló de ella, diciendo que él creía que era de origen indio, asiático, y de pronto es afro-norteamericana. ¿Cuándo se convirtió en negra? Dijo. Todo, mientras que Kamala Harris ha sostenido un discurso sobre la diversidad, incluso se ha mostrado con su marido, que ha tomado la palabra en la convención, que es judío. Entonces estamos ante una persona que es de origen jamaiquino, de origen indio, de origen africano desde Jamaica, además casada con un judío. Y lo que nos han dicho ellos es que todo eso se lleva a cabo una perfecta convivencia y respeto a las tradiciones, a las convenciones religiosas de los otros de la familia, porque entre el hinduismo originario de la India y el judaísmo del marido de la señora Harris hay un mundo de diferencia, y ambas son religiones que no son la mayoritaria en Estados Unidos, que es el cristianismo protestante, ¿no? Claro, y creo que precisamente como explotando en el mejor sentido esta diversidad en su propia familia, es que los demócratas están trabajando en este discurso de el país que queremos hacia futuro, ¿no? Es este país donde, por ejemplo, la población latina se está convirtiendo cada vez más en una demografía como decisiva, pero hay otras fuentes de inmigración. Pero entonces el Estados Unidos del futuro que ve el Partido Demócrata es sumamente diverso, donde las poblaciones se van cada vez mezclando más, ¿no? Y en ese sentido, el discurso que tienen frente al Partido Republicano es que el Partido Republicano y Trump son ese Estados Unidos del pasado, no solamente en términos étnicos, pero también en la posición de Estados Unidos de Trump, que es sumamente aislacionista, ¿no? O sea, Trump ha intentado en su gobierno como cerrarse y no participar, por ejemplo, de la OTAN, ¿no? Tiene una actitud mucho más como reservada en guerras como la de Gaza. Es como básicamente que Israel resuelva eso y nosotros vamos a estar como apoyando, pero básicamente Israel es quien debe resolver, ¿no? Entonces, o sea, ese es el Estados Unidos del pasado que plantea el Partido Demócrata que se debe dejar atrás, ¿no? Entonces, hay una cosa importante también para notar es la participación de la familia. Algo que notaban es, por ejemplo, tú mencionabas, ¿no? El apoyo que recibe Kamala de parte de su esposo, ¿no? Su esposo la plantea como esta mujer que es sumamente poderosa, enfocada en su carrera, pero que también es capaz de preparar una cena, ¿no? Sí. Familiar, ¿no? Y la hemos visto con un chef peruano en Nueva York hablando sobre el ají peruano, así que efectivamente... Exacto, pero Trump, por ejemplo, no puede recibir el mismo soporte de parte de su esposa, que está mucho más como relegada a la sombra, ¿no? Melania Trump no tiene esa fuerza, ¿no? Para poder como impulsar su candidatura, ¿no? De acuerdo, Marco, muchísimas gracias por estas palabras desde Chile. Ojalá que tengas una fecunda estadía ahí, que hagas una investigación, tengo entendido, sobre grupos étnicos en Chile. La próxima vez hablaremos de eso. En todo caso, muchas gracias por compartir tu experiencia en Estados Unidos y tu reflexión sobre ese país. Que tengas muy buenos días, Marco.